Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Cabilando la Calle. En esta oportunidad ahondaremos un poco sobre esas afectaciones generadas por el avance de las llamado desarrollo en la ciudad de Medellín. Las obras que se van afectando paulatinamente a las comunidades, no son pocas y no son pocos los casos. Hoy vamos a ahondar un poco sobre el tren ligero de la 80 y las afectaciones que viene causando y ocasionando a las familias, a los habitantes y a los moradores de la zona que va a ser y que ya está siendo afectada. Estamos hablando de más o menos un poco más de 1.200 predios que están siendo afectados. Las afectaciones continúan una obra tras otra, son afectaciones de orden psicosocial, afectaciones en el patrimonio, afectaciones que ponen en entredicho también la visión de futuro de las familias y de las personas que viven, moran en estas regiones o en estas zonas que son afectadas. Para profundizar sobre ese tema, agradecemos que nos haya aceptado la invitación Luis Bernal. Él es habitante y morador de las zonas que están siendo afectadas por esta obra de desarrollo. Luis, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación para dar a conocer un poco más a toda la población de la ciudad y de Colombia de todas las afectaciones que estamos siendo víctimas los afectados por el metro de la 80. ¿Quién es Luis Bernal? Luis Bernal es un ciudadano de Medellín, nacido en Medellín. Llevamos en este problema ya 2 años, son 2 años de la vida que han sido pausados, porque todos los sueños y el proyecto de vida que teníamos se pausó debido a esta dificultad que se nos está presentando, porque no podemos hacer ningún plan, no podemos organizar nada todo el tiempo esperando a ver qué va a pasar con nuestro patrimonio, con nuestra vivienda, porque no nos da el gobierno local, no nos da una justificación a por qué está pasando las cosas, no nos da una razón de cómo se va a solucionar. Dicen dar soluciones, pero son soluciones con pañitos de agua tibia, porque no llegan a la profundidad, a la raíz del problema, y seguimos todavía en este momento sin saber qué va a pasar con nosotros. Bien, cuéntanos un poco la línea de tiempo, cuándo empieza propiamente, cuándo se percatan ustedes y de qué manera que allí se va a desarrollar una obra, que en este caso es el Metro Ligero de la 80, y después qué ocurre, qué empieza a ocurrir como en línea de tiempo. Pues nosotros adquirimos esta propiedad, digámoslo, desde que la adquirimos fue ya en el 2017, se supone que el anuncio del proyecto fue en el 2016, para ese momento en que nosotros compramos el apartamento con una hipoteca, con el Fondo Nacional del Ahorro, pues en ese momento ya debería de tener grabado en la escritura del apartamento que esa propiedad iba a tener una afectación por el Metro Ligero de la 80, ¿cierto? Cosa que no pasó. Hasta el año pasado todavía no estaba inscrita en la propiedad mía que iba a ser afectada por el Metro Ligero de la 80. Todavía no estaba. Entonces, tengo incluso radicado de respuesta del Fondo Nacional del Ahorro, donde ellos indican que en el 2017 no sabían que iba a pasar el metro por ese sector, y por eso se hizo el estudio de títulos, se hicieron las escrituras, se hicieron todo, sin saber que esto iba a pasar, porque nadie lo tenía claro en ese momento. Pasó desde el 2016 del anuncio del proyecto hasta el 2021 más o menos, donde se empezó a escuchar acerca del metro de la 80. Pues nosotros, digamos que felices en ese momento, porque nos va a pasar el metro de la 80 cerquita de la casa de nosotros, tan bueno, cómo se irá a valorizar, cómo irá a crecer todo este sector, cómo nos irá a ir de bien de ahora en adelante. Pero todo fue todo lo contrario, fue todo lo contrario. Nada de lo que habíamos pensado positivo nos está pasando en el momento. ¿Cómo les anuncian la obra? ¿Cómo saben que su casa va a ser afectada? Un día, fue en noviembre, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue finalizando el año, nos llama el administrador del edificio a decirnos: Luis, tenemos que hacer una reunión extraordinaria,
nos vinieron de la EDU y nos dijeron que van a derribar el edificio, que todo lo van a... Sí, así, sin anestesia. Literal. Esas fueron las palabras del administrador del edificio. Así fue, hicimos la reunión, él nos empezó a contar y fue literal lo que él nos dijo, que iban a tumbar el edificio, que lo necesitaban para hacer la obra del metro de la 80. Pues nosotros espacialmente no nos ubicamos por qué ni para qué lo necesitan, porque pues el de nosotros lo van a tumbar y el que está al lado le dieron una licencia de construcción. Inmediatamente al lado derecho de nosotros están haciendo un edificio gigante con unas columnas gigantescas, no sé qué va a ser eso, pero está al lado de nosotros. Si el de nosotros lo van a tumbar y ese van a hacer, están haciendo un edificio ya, porque ya lo iniciaron. Entonces no nos explicamos por qué ni cómo. Después de esa reunión con el administrador, nos dijo la persona de la DU que nos citaban que para hablar, que el profesional social y el abogado, porque cada familia tiene, entre comillas, que un social y un abogado para que le ayude en el proceso. Destinado por la EDU. Destinado por la EDU, pero entre comillas para que le ayude, porque o sea, no ayudan en absolutamente nada. Cuando llega esa reunión, eso fue más o menos a mediados de diciembre. O sea, la ayuda es para sacarlos. Sí, para sacarnos más rápido. Entonces, no, perdón, mediados de diciembre no, como en mediados de febrero fue que llegó esa citación donde nos empezaron a decir, hablándonos súper bonito, no, mire, vea, es que esto va a ser muy bueno, esto va a ser para el progreso de la ciudad, todos van a crecer, ahí fue donde nos mencionaron la política pública de protección a moradores. No, todos van a quedar muy bien, van a quedar en mejores o iguales condiciones. No busquen abogado, no busquen abogado, que no necesitan un abogado. No es necesario, eso es botar la platica, entonces no lo hagan. Tranquilos. ¿Eso eran reuniones con la comunidad o individual? Individual. Las primeras reuniones siempre fue como individual para casa a casa. Sí, para notificar como las cosas, que para hacer un levantamiento de la vivienda, de qué tenía la vivienda, pero no era del avalúo, sino como social ese levantamiento. Entonces, cuando empezaron a decirnos, no los necesitas, estén tranquilos, pues digamos que yo siempre fui un poquito como apático a eso. Mi esposa estaba más confiada y al principio estábamos, pues listos, dejémonos ir, dejémonos ver qué pasa. Pero no pasó mucho tiempo, yo creo que no se había terminado el año, cuando ya empezamos a escuchar de otros moradores, de otros proyectos, porque ellos fueron muy astutos y empezaron a hacerle esas reuniones individual, claro. ¿Cierto? Entonces, primero evitando que se conocieran y se organizaran. Primero hicieron el tramo 1. O sea, yo llevo 2 años en esto, pero el tramo 1 lleva 4 años. Porque el tramo 1, que era donde iban a hacer los patios talleres, ellos empezaron esa lucha primero. Nosotros no teníamos por enterado. Más, en ese momento yo no tenía por enterado de que habían problemas de esta magnitud en la ciudad. Yo siempre veía que el metro crecía y yo, tan bueno, como sigue creciendo y todos tan felices, todo tan bueno. Pero jamás me imaginé que habían problemas tan graves de forma y de fondo en esas circunstancias con el metro, con la alcaldía, con la EDU. Entonces, cuando ya nos fueron manifestando las cosas de cómo iba a ser, cómo iba a pasar, que nosotros nos fuimos hablando con otros moradores, con otros afectados de otros proyectos, nosotros no, esto no es así, esto no es como ellos lo pintan. Bien, ¿cuáles irregularidades han podido detectar y falencias que sea el sentir común de la gente que está reclamando en este momento? Pues la principal falencia de todo este proyecto para nosotros las víctimas del desarrollo es el avalúo. O sea, el principal problema es el avalúo que hizo la lonja de Medellín. Ese es el principal problema. ¿Por qué? Porque es un avalúo que ellos tendrían que haber hecho
con valores de referencia, o sea, tendrían que tener avalúos de referencia del 2016, ¿cierto? Para poder comparar y traer el valor de mi apartamento o de la propiedad que fuera a hoy, pero con un valor de referencia, y ellos no lo tienen. O sea, en este momento no tienen cómo mostrar que hicieron un avalúo de referencia. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Las zonas geoeconómicas homogéneas. Entonces, cuando cogieron las zonas geoeconómicas homogéneas, realizaron para nosotros un estudio amañado. Sí. ¿Por qué? Porque se hizo un informe, una investigación por un abogado de uno de los afectados, donde se demuestra con otra lonja, con otra que está inscrito a la lonja, donde se demuestra que esos estudios de las zonas geoeconómicas homogéneas son estudios que están mal hechos, que tienen datos inventados, que tienen datos duplicados, que tienen datos erróneos, que tienen multiplicaciones y sumas erróneas. Entonces, claro, si desde ese punto partieron para realizar los avalúos, todos los avalúos están mal. Porque, por ejemplo, están tomando avalúos de las zonas geoeconómicas de referencia de lugares que no existen. Entonces, una casa, ellos tomaron el valor de una casa, de una zona geoeconómica, y esa casa ya no existe. Entonces, ¿cómo van a verificar que ese valor sí era? Cogieron... Pero en concreto, el valor es ¿qué tanto afecta? Es decir, ¿cuál sería el reclamo allí? Hay un avalúo amañado, estás diciendo, con dificultades técnicas y que no corresponde a la realidad. Estamos hablando en promedio de cuánto se está perdiendo por un la vivienda. 50, un 60% el valor de cada propiedad. O sea que lo que dice la ley, lo que dice la norma, de que van a quedar en iguales o mejores condiciones, es ficción. Sí, es totalmente falso, porque si mi apartamento vale 10 pesos, a mí me quieren dar 5 pesos, yo no voy a quedar en iguales condiciones. Con lo que dice el avalúo que les van a compensar o a dar por su vivienda, ¿podrían comprar otra vivienda en esa zona? No, imposible, imposible, ni en la misma zona, ni en el mismo extracto, ni en la misma área, ni siquiera. O sea, las tres condiciones... Ni siquiera la misma casa... Ni siquiera, o sea, prácticamente, inclusive, los profesionales de la EDU, cuando mandan las propiedades para realizar el reasentamiento, son propiedades que mandan en Bello, en Itagüí, en Villahermosa, parte alta, sí, o sea, sin desmeritar absolutamente nada. Pero si yo vivo en los colores sobre la 80, tendría que quedar en los colores. En ¿listo? Iguales o mejores condiciones, que no dice quede, la norma. Que no quede en la 80, listo, que quede en la 79, en la 78, en la 81, 80, lo que sea, ¿cierto? Pero en ese mismo sector. Entonces hay un detrimento patrimonial. Correcto. De facto, 50%, hay casos que hemos visto del 60% de valores inferiores. Y que han avanzado en esta lucha por un avalúo justo. Pues desafortunadamente siempre, con todas las peticiones que hemos realizado, siempre se ratifican, diciendo el avalúo mío está bueno, el avalúo que usted está presentando está malo, ¿cierto? Siempre se ratifican. ¿Por qué? Porque ellos no van a dar pie a decir, ay, sí me equivoqué, ¿cierto? Entonces, una es la lonja, la EDU, ¿qué ha dicho el municipio? El municipio... El alcalde, pues. El alcalde dice, incluso lo dijo en el consejo, lo ha dicho en varias entrevistas que le han realizado, que debemos quedar, como dice la ley, en iguales o mejores condiciones, pero que él queda atado, según lo dice, porque la norma no se lo permite. O sea, si él mismo está diciendo que la ley dice que tenemos que quedar en mejores o iguales condiciones, ¿cómo nos dice que la ley no lo permite que quedemos igual? O sea, Bien, hay también por las luchas sociales, se logra que el municipio cree, por la cantidad de daños que ha generado esta manera de implementar el desarrollo, una política pública de protección a moradores, en la que ratifica que las comunidades deben quedar en iguales o mejores condiciones. Claro, dice más cosas, pero que el proyecto piloto de esa aplicación de esa ley, o de esa política pública, es una política pública, es el metro ligero del 80. ¿En qué ha beneficiado esa política pública? En este momento, en nada. En nada, personalmente y hablando con muchos de los moradores, en absolutamente nada. Porque, ¿qué es lo único
que nos dicen, o sea, que debemos quedar en iguales o mejores condiciones y que ellos están cumpliendo la ley, pero si la política pública, pero si nosotros estamos en peores condiciones, si no estamos quedando, no conozco la primera persona que me diga que está feliz con el arreglo que hizo, no conozco a la primera persona que me diga eso. Y he tratado con muchos habitantes afectados por este proyecto y nadie lo es capaz de decirlo. ¿Por qué? Porque no pasa eso. ¿Cómo se han sentido tratados por la administración y las oficinas? Estamos hablando de Lonja, EDU, el metro y el municipio. ¿Cómo se han sentido tratados? Pues hablando del proyecto, golpeados, siempre maltratados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las reuniones que ellos realizan para las socializaciones, siempre nos llaman o nos citan a estas reuniones de un día para otro, 2 días para otro. Yo les he escrito infinidad de veces, o sea, nosotros estamos ocupados, nosotros tenemos una vida que tenemos que tratar de solventar saliendo adelante de este problema. Nuestra vida está detenida por el problema, pero no gira alrededor del metro. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos familia, tenemos muchos compromisos. O sea, nosotros no podemos disponer un momento en medio de la tarde o en medio de la mañana para venir donde ustedes cuando ustedes quieren. Se los hemos informado muchas veces y nunca ha sido posible. Pero no hay todavía avances en acuerdos. Entonces, ¿ustedes qué han hecho para poder reclamar sus derechos? ¿Qué han tenido que hacer para reclamar sus derechos? ¿Se organizan? ¿Se han movilizado? ¿Qué han hecho hasta el momento? Pues estamos organizados, somos un grupo amplio de afectados. Nos hemos organizado, tenemos un grupo en Instagram, hemos realizado diferentes tipos de marchas, de plantones, de concentraciones para que nos vean que vean la dificultad por la que estamos pasando. Y creo que gracias a todas estas cosas que nos hemos reunido para hacerlas, la alcaldía ha cedido un poco y se ha dado cuenta de las afectaciones que nos está dando por este proyecto. Y pues eso de ahí salieron las compensaciones que nos dicen que nos van a ofrecer, pero hasta ahora pues ya van 3, 4 meses desde que las anunciaron y no nos han informado absolutamente nada. ¿Quién las anunció? Las compensaciones. Las compensaciones las anunció el señor alcalde en el consejo, en una reunión en el consejo que nosotros, todos los afectados, nos fuimos para el consejo, estuvimos toda en el consejo, lo llenamos y ahí fue donde él nos llamó, nos citó a una reunión aparte donde nos iba a explicar acerca de las compensaciones y en la plenaria del consejo lo informó. Igual, ¿qué pasa con el tiempo? Es decir, él promete unas compensaciones, ustedes quedan de pronto más tranquilos, no se cumplen esas compensaciones, pero el proyecto debe continuar. Correcto, pero igual las compensaciones... O sea, siguen con la presión para que salgan de la zona. Para sacarnos de cada una de las viviendas o de los negocios de los afectados. Pero son compensaciones que son excluyentes, porque tienen un montón de asteriscos, sea para las casas o viviendas, tanto para los negocios que ni siquiera se las piensan dar estas compensaciones. Entonces, son excluyentes y adicional, están viciadas porque están basadas en los avalúos que están mal hechos, basados en las zonas geoeconómicas homogéneas. Es decir, no ataca el problema de fondo. Correcto, no lo ataca. ¿Qué otras problemáticas ha causado porque dices, bueno, se suspendió la vida allá? ¿Qué otro tipo de afectaciones entonces está ocasionando que no son tenidas en cuenta? Afectaciones en la salud. Hay varias personas ya que han muerto debido al estrés de esta situación, muchas personas enfermas, muchas personas con problemas ya sociales, con problemas mentales, con dificultades en el trabajo, o sea, una cantidad innumerable de afectaciones que no están siendo tenidas en cuenta en este momento. Bien, ahora decías que en reuniones, porque ustedes se han organizado, han ido buscando soluciones, han ido buscando otros casos, que también aprender de otros casos, ¿qué logran identificar en otros casos similares que han ocurrido en la ciudad? Pues que desafortunadamente es un libreto el que tienen y que básicamente lo toman al pie de la letra para sacar a las personas de sus viviendas o de sus negocios. Y es un libreto que ya lo tienen aprendido y lo hacen al pie de la letra
afectando aún más a las personas, porque no tienen en cuenta como tal la persona que está ahí, sino simplemente quieren sacar y ya para seguir el proyecto. El proyecto ya avanza, ya hay muchas casas destruidas, va avanzando el proyecto. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes de lograr mientras el proyecto va avanzando? Pues en este momento expectativa no tenemos, no hay, porque no vemos una luz que nos diga, mira, es que por acá podemos solucionar el problema, no lo tenemos. O sea, siempre estamos en esa zozobra de qué va a pasar, nos van a venir a tumbar la casa con nosotros acá, nos van a sacar, nos van a expropiar, que es la palabra que siempre están usando. O sea, o firmas y te vas o te expropiamos. Ya, una expropiación de facto. Sí. Bueno. Entiendo que se están organizando para seguir haciendo presión, que creo que es la única forma por medio de la cual han logrado al menos llamar la atención. En medios de comunicación, organización, ¿qué sigue? Escuché que venía una movilización. Sí, y articulaciones. ¿Qué sigue en esta lucha por derechos? Seguimos organizándonos, seguimos uniéndonos a otros afectados del progreso, a otros afectados por las construcciones de diferentes proyectos de infraestructura. Entonces estamos articulándonos entre todos estos afectados para realizar una gran marcha. Estamos terminando de organizar para ultimar detalles y definir una fecha, volver a salir a las calles y visualizar el problema que tenemos para poder encontrar una solución verdadera donde salgamos todos bien librados, como dice la norma, la política pública de protección a moradores. Las luchas individuales no han sido muy útiles. Parece ser que las luchas colectivas, la movilización y la articulación son las que han dado más resultado, ¿no? Sí, señor, no. Usted solo en este problema es muy difícil salir adelante. O sea, es supremamente complejo. ¿Por qué? Porque ellos tienen un gran músculo financiero, una cantidad de abogados, una cantidad de profesionales que se dedican solamente a ver cómo sacan a la persona de ahí. Entonces, una sola persona no va a lograr mucho. Lo que debemos hacer es, como lo estamos viniendo haciendo, organizándonos para poder luchar en conjunto por un solo beneficio para todos. Bien, de Luis Bernal, antes de que ocurriera lo que ha ocurrido, ¿qué pensaba de la ciudad? Y Luis Bernal hoy, con todas estas situaciones, ¿qué piensa sobre el desarrollo, sobre la ciudad, sobre los derechos? Pues antes yo pensaba, tan bonito Medellín como crece y crece todo, crece en el metro por un lado, crecen Metrocables por el otro, hacen una cosa, pues yo, ay, tan bonito todo esto, como progresa Medellín de bonito. Y yo viajo en ocasiones en otras ciudades por el trabajo y uno dice, pero está estancada, no hacen nada. Y llego a Medellín, ve, acá sí crecemos, acá sí progresamos. Pero porque no me había tocado, porque a nadie de mi familia le había tocado y no estaba enterado de todas las dificultades que se presentan en esos tipos de proyectos. No estaba enterado de las afectaciones que generan estos proyectos, porque si desde el principio se hacen bien ese tipo de proyectos, pues no tendríamos todas estas dificultades. ¿Por qué? Por ejemplo, yo no hubiera comprado ese apartamento ahí, lo compro en otra parte, ¿cierto? Muchas personas... Además que debía haber estado afectado. Claro, tendría que tener ya la afectación. Como le digo, hasta hace un año, error tras error. Sí, una cosa tras la otra, que una suma interminable de dificultades que generan otra más y más y más y más y más. Entonces, el de antes pues veía todo que funcionaba muy bien, muy bonito, porque no nos había tocado. Cuando ya nos toca, nos damos cuenta y vemos las afectaciones de las demás personas de toda la ciudad, de Parques del Río, de la Madre Laura, del Metrocable Picacho, de San Luis, y puedo seguir y seguir y seguir. Un montón de personas afectadas que no les daban solución y que aún no les han dado solución a muchas de ellas. Veo que no, que los derechos en esta ciudad pues están, pero no los hacen cumplir. No los hacen cumplir y nos toca organizarnos para que se cumplan. Aquí hay que repensar el modelo de ciudad, una ciudad hecha para los grandes inversionistas, hecha para las inmobiliarias, hecha para los grandes negocios. Ahorita lo decías, a ustedes los van a sacar
pero ya están construyendo grandes obras, grandes infraestructuras para centros comerciales, para unidades de negocio de gran calado. Entonces, como que no coincide. Bien, Luis, ¿cuál sería el llamado? Ya el llamado a la administración municipal, a las mismas organizaciones sociales y populares, como llamado a la acción o llamado a la defensa de los derechos ya para ir cerrando este espacio. Pues de pronto, devolviéndome un poquitico a lo que decías, que está hecha y la están haciendo para los grandes capitales, para las grandes constructoras. Por ejemplo, el plan parcial de San Germán, están pagando en ese sector a 1.900.000 el metro cuadrado y ya lo están vendiendo a 15, 16 millones de pesos. O sea, no tiene sentido. O sea, al pobre volvamos lo más pobre y al rico volvamos lo más rico. O sea, no. Si la cosa era equitativa, bueno, su casa vale 4 pesos, bueno, yo le doy los 4 pesos y yo la vendo a 20, pues ya es problema suyo a cuánto lo va a vender. Pero, o sea, páguele lo justo a la persona que está en ese momento, al dueño del territorio, páguele lo justo antes de sacarlo en la forma que lo están sacando. Pero no solo es pagar lo justo también, sino las indemnizaciones. Es decir, está en nombre del desarrollo, toda la vida, todos los proyectos se ponen a disposición para que pasen las obras de desarrollo. O sea que, ¿dónde están también esas indemnizaciones? ¿Dónde están esas compensaciones? Los lazos de vecindad, el todo arraigo, lo que se pierde, la historia del mismo barrio. Yo en mi casa tengo en menos de 2 kilómetros, universidades, colegios, supermercados, cines, farmacias, droguerías, hospitales, tengo absolutamente todo en menos de 1 kilómetro. Ya quién sabe para dónde me va a tocar irme, porque con lo que me pretenden pagar no me va a alcanzar ni para comprar una vivienda de interés social. Claro, y también tenemos historias de personas que les han ofrecido los 3 meses de arriendo, se los renuevan 3 veces y después los abandonan. Correcto. Es complicado y lamentable porque es golpear a la población, que se supone debe estar beneficiada por las obras del desarrollo. Bien, Luis, el mensaje final, ¿cuál sería? Pues el mensaje final a la alcaldía, al metro, es que se pongan en realidad a hacer cumplir la política pública de protección a moradores. Pues como ya se lo dije una vez en su despacho al alcalde, yo le entrego mis llaves, entrégueme otro igual. Claro. O sea, nosotros no queremos la plata de Medellín, nosotros no queremos beneficiarnos de esto, lo único que queremos es salir igual de como estamos en este momento. Entonces, que de verdad lo hagan cumplir y que todos los que estamos afectados en este momento, por fin logremos soñar, como dice la palabra en la estación Floresta, la palabra sueña, que por fin logremos soñar, porque ya hasta el sueño lo perdimos. El sueño, la tranquilidad y la visión de futuro. Creo que la ciudad debe repensar esto que está ocurriendo, porque tampoco hace parte de la agenda, tampoco hace parte de la agenda mediática, que también nos preocupa. E incluso los afectados por las obras de desarrollo, las víctimas del desarrollo, en número han aumentado mucho más que los desplazamientos por conflicto interurbano. Es una problemática ya demasiado desbordada que tenemos que repensar y tenemos que construir o transitar hacia agendas de ciudad popular, desde los pueblos, desde las organizaciones, desde las comunidades, para incidir. Ahora se está revisando, Luis, se debe hacer la revisión parcial del plan de ordenamiento territorial. Lo que creemos es que se van a revisar ciertos cambios de uso del suelo para que sigan las constructoras alimentando sus arcas y no para la población. Y ahí creo que nos toca una tarea fuerte y es organizarnos para incidir en el plan de desarrollo que en la próxima administración tienen que revisar a fondo. Por ley, por norma, viene una revisión a fondo del plan de ordenamiento territorial y ahí tenemos que llegar como ciudadanías, como ciudad consciente, para replantear el modelo de ciudad y replantear las herramientas de planeación, que se cumplan los derechos, que todos podamos vivir bien, como es lo lógico. Correcto. Y como es lo que aspiramos. Luis, muchas gracias por esta invitación, te estaremos molestando y también invitar a la movilización. Estaremos atentos de la fecha, la ruta, todo, para también apoyar este reclamo por derechos. Muchas gracias, los esperamos a todos en esta movilización porque en este momento somos nosotros, pero con la expansión que quieren o que tienen planteada hacer con el metro,
posiblemente no va a ser mañana usted, sino su mamá, su papá, su tío, su abuelita. Entonces esta movilización debe ser monumental para poder demostrar que los afectados no queremos nada diferente a quedar en iguales o mejores condiciones. Pero por supuesto, y el plan de expansión del Metro 2030 promete que desafortunadamente van a seguir afectando las comunidades y las obras de desarrollo urbano. Bien, entonces cerramos por hoy. Tendremos otros casos con los que seguiremos profundizando. Ya habíamos trabajado Moravia y otros casos para seguir generando la conciencia y la invitación a que formulemos una ciudad diferente, otra ciudad posible. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan, quienes nos ven, y nos estaremos encontrando en una próxima transmisión de Cavilando la Calle. Muchas gracias.